Hola, ¿cómo están amigos? Una vez más en tu podcast Gestión de Conocimiento. Muy contentos de transmitir, de verlos a ustedes. Ustedes me conocen, el que les habla Rubén Águedo. En esta oportunidad también nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, muy agradable de mi parte estar con ustedes y mi agradecimiento por seguir constantemente en nuestro podcast. Y César Ferreiros. ¿Cómo están, amigos? Muy contento porque vemos que semana tras semana el número de personas que nos visitan es cada vez mayor. Gracias por su preferencia. Excelente, César. Mira, sí, también a nuestros seguidores, a nuestros amigos, por favor, suscríbanse. Suscríbanse al canal, dale like. Esto nos ayuda porque ustedes saben que el algoritmo gratifica y nos da mayor alcance, y a nosotros nos da mayor fuerza para investigar, para salir semanalmente y poder darles un poco de lo que nosotros conocemos, y ustedes también pueden estar a la altura o pueden comprender lo que nosotros deseamos transmitir. Estamos viviendo un momento clave de la historia, un momento en el que el equilibrio de poder mundial ha dejado de ser una teoría para convertirse en una realidad palpable, por ejemplo, en tu factura eléctrica, en tu conexión a Internet y en el origen del procesador de tu teléfono. Hoy, 5 de febrero de 2026, mientras ves este podcast, mientras escuchas este podcast, un servidor en Shenzhen, en China, está procesando datos de telemetría de un puerto en Chancay, Perú. Un algoritmo en Beijing optimiza la distribución de energía en una red inteligente en el sur de Brasil. Y en las montañas de Argentina, el litio que alimentará la próxima generación de vehículos europeos está siendo negociado en yuanes. Eso lo conocemos todos, pero no analizamos, no verificamos y no le damos la real importancia. Durante esta temporada de estos tres podcasts anteriores, hemos hablado de la muralla tecnológica y del 15º plan quinquenal de China. Pero hoy, en nuestro capítulo final, la pregunta nos toca de cerca. En este tablero de ajedrez entre dos soles, Estados Unidos y China, ¿qué es América Latina? ¿Qué es Perú? ¿Somos el socio estratégico que el mundo necesita? ¿El patio trasero que las potencias se disputan? ¿O podemos finalmente ser protagonistas de nuestra propia historia? Entonces, prepárense porque el futuro de América Latina se está escribiendo hoy y tiene caracteres chinos. La pregunta sería, ¿ya no, ya no sabemos si China influye en nuestras vidas o cómo esto está influyendo en nuestro día a día? La verdadera pregunta es, ¿entendemos realmente qué busca Beijing y cómo este pulso con Washington nos está obligando a elegir un bando, China o Estados Unidos? Esa es la pregunta. Hoy cerramos esta temporada con un análisis crudo, América Latina y el nuevo tablero. Ya habíamos indicado, ¿somos socio extranjero o el patio trasero? ¿Qué dice Pedro sobre esto, por favor? Este tema es bastante complejo, no es muy sencillo de analizar porque tiene una serie de factores. Sin embargo, voy a tratar de resumir algunos de ellos, ¿no? Recuerdo cuando estaba en el colegio aún, se mencionaba de que nosotros como peruanos, eso decía de parte del gobierno, en ese tiempo, Velasco Alvarado, decía que el Perú debería tener el control sobre los temas estratégicos. Y dentro de los temas estratégicos estaba el combustible, los minerales y algunos temas más, que no recuerdo. Y entonces, lo que está ocurriendo ahora me ha recordado esas palabras y esas eh, técnicas o estrategias que querían plantar en ese tiempo, ¿no? Y también es conocido de que había una diferencia cuando estaba en la universidad, siempre nos mencionaba,
competencias que se tenía como si fuera un país competitivo o comparativo, ¿no? ¿Qué, qué ventajas tenía? ¿O ventajas comparativas o ventajas competitivas? ¿A qué se refería con ventajas comparativas? Las ventajas comparativas son las que tiene de un país a otro. ¿Pero por qué? Por lo que tiene. En el caso nuestro, obviamente en el Perú, tenemos minerales, climas que favorecen la agricultura y una serie de especies marinas que nos favorecen en todo lo que es materia prima, ¿no? Igual en los vegetales. Y las ventajas eh, competitivas, y nos ponían como ejemplo en la universidad, pues miren al Japón, que no tiene mucha materia prima y sin embargo vende todo al extranjero. Tienes tus propias empresas. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros necesitamos? Es lo que decía en ese momento el profesor en la universidad. Conseguir ventajas competitivas o simplemente quedarnos con las ventajas comparativas. Y en eso también, en el mismo libro, se hablaba de que cuando un país es ya desarrollado, está ya en una terciarización. ¿Qué significa la terciarización? Los servicios. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene, pues, el PBI prácticamente es por los servicios más que por la industria que se tiene. Tiene agricultura, pero no es tan significativa como los ingresos que tienen por software y otras tecnologías. Es por servicios. Entonces, pero la realidad ahora, con este tema que estamos tratando, nos damos cuenta que no solamente la tecnología, la terciarización, la producción, ¿no? El caso de Japón en el tiempo cuando yo estaba en la universidad, sino que también es muy básico tener las materias primas. Porque si no tienes las materias primas, eres dependiente. Y en ese caso se tiene que asegurar. Tanto así que días atrás el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha creado un fondo de reserva para minerales estratégicos. Y dentro de esos minerales estratégicos, obviamente son las tierras raras, el cobre, la plata, aunque no se menciona, el litio, ¿no? Aunque no se menciona, es un material estratégico, porque ya lo hemos mencionado en el podcast pasado. Y no solamente eso, sino que Estados Unidos también eh, ha proyectado la construcción de bastantes refinerías pequeñas y que van a ser dependientes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ese mineral que van a asegurar dentro del fondo lo tienen que procesar ellos mismos y fabricar, ¿no? Las fábricas las tienen que sacar. Obviamente sí se puede hacer los chips y todo ello, pero la materia prima, en estos momentos, Estados Unidos es dependiente de China en varias materias. Entonces, ¿cómo encaja Latinoamérica en este ambiente, vamos a decir? América Latina es fuente de muchas materias primas. El caso de Brasil, la soya, que es un producto importante, la ganadería, pero aparte de eso, también tiene obviamente petróleo. Tienes ahí una empresa estatal que es Petrobras. Y el caso de Argentina, también obviamente tienes minerales, tienes agricultura, tienes ganadería y ahí tienes litio, que ahora es un material estratégico. Caso de Chile también tienes litio y tienes cobre. Caso de Perú, tienes litio, tienes plata, tienes cobre. Litio, por ejemplo, no se menciona dentro del Triángulo del Sur, que dicen, solamente mencionan Argentina, Chile y Bolivia, y no lo mencionan a Perú. Pero ustedes sabrán que hay una empresa canadiense que compró un proyecto en Puno y que tiene dos, vamos a decir, eh, minas. Una es Falciani, que es de litio y que tiene ya probadas, tiene 2.5 millones de toneladas de litio, ¿no? Que eso representa más o menos el 9% de todo el mundo. O sea, por ahí se pueden dar idea de la magnitud del litio que se tiene ahí, que recién, porque están recién desarrollando. El propietario de esta es una empresa minera canadiense que no hace mucho los ha adquirido. Y el otro centro minero es Macusani,
¿Y Macusani qué tiene? Uranio. Y uranio es otro de las materias primas que justamente ahora está siendo más demandado que antes, por varias razones, ¿no? Por razones estratégicas militares, por razones de energía, porque se dan cuenta de que lo más rápido para abastecer de energía eléctrica es la energía nuclear, ¿no? No todos tienen caídas de agua que podrían ser hidroeléctricas. Crear centrales térmicas significaría gastar mucho combustible y ello significaría depender de alguien más. Lo más práctico en estos momentos son mini centrales nucleares para proyectos específicos y eso es lo que está desarrollando. Y es más, lo último que se mencionó con respecto a mini centrales eléctricas venía por parte de Elon Musk, que quería poner estas centrales de energía y estos centros de datos, decía, como consume mucha energía, consume agua para la refrigeración y le está restando a la población y está en competencia, mejor lo ponemos en el espacio. Pero en el espacio obviamente hay otros factores, ¿no? Entonces, suena bien la teoría, pero todavía falta mucho para investigar para hacer esa tecnología en el espacio, ¿no? Porque las temperaturas en el espacio, pues, son bastante extremas. Y en ese caso, cuando hay calor y si los centros de datos necesitan refrigeración, pues, obviamente va a ser contraproducente, ¿no? Pero la idea no está mala, es una idea de tener los centros de datos en el espacio, ¿no? Bueno, y entonces en este caso nos damos cuenta que en el caso de nosotros, Perú, que somos un país minero por historia, tenemos ahora un desarrollo agrícola exportador, somos buenos en textiles, tenemos un mar que en realidad es un don de Dios, porque tenemos cantidad de peces y hemos sido líderes en la harina de pescado en el mundo, ¿no? Y tanto es así que prácticamente toda la flota eh, china se encuentra ahí frente a nuestras costas, ¿no? Y nuestras costas y las costas de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mar peruano es rico por el plancton, ¿no? La corriente Humboldt. Entonces, por esa razón, tenemos riquezas naturales y en estos momentos son estratégicas para cumplir con el avance tecnológico, en el caso de los minerales y en el caso y obviamente las materias primas adicionales como son los alimentos es algo importante, ¿no? China es un gran comprador de alimentos, porque ellos no se abastecen solos. Entonces, tendríamos, en teoría, herramientas para negociar como Sudamérica. Como país solo, de repente es un poco en desventaja frente a una gran potencia, ¿no? Pero como bloque, tal vez podríamos negociar. Pero sí somos importantes dentro de esta, de esta nueva estrategia que están implementando las potencias, ¿no? Y no diría yo que somos el patio trasero, sino que creo que somos un factor importante dentro de esta nueva estrategia. Y creo que de esa manera debemos ser tratados. Pero, como mencioné en la ocasión pasada, el hecho de que China esté importando o que esté llevando toda su mercadería a través del puerto de Chancay, que es un puerto de gran profundidad que puede permitir el acodo de grandes embarcaciones y con ello va a traer menos costos, que de hecho ya lo es. Vi hoy día una publicidad de autos, cómo habían bajado el precio de 5 marcas, de 5 modelos de auto chino, y los 5 modelos de auto chinos varían pues entre 18.000 y 24.000 dólares. Vehículos nuevos, ¿no? Algunos hasta son SUV con 3 filas de asientos, ¿no? Entonces, y de última tecnología. Claro, lo que habría que investigar es que el tema de seguridad no es tan bueno como un carro europeo, por ejemplo, ¿no? Si lo comparamos con el tema de seguridad. Pero es un vehículo nuevo que ofrece cierta garantía y que te puede trasladar. Entonces, ¿pero qué hace eso? No solamente los vehículos, sino cualquier otro material. Por ejemplo, la importación de fierro.
el fierro que pueden traer de China es más económico de lo que produce sí de Perú o Aceros Arequipa, que son las dos siderúrgicas que tenemos. Entonces, todas las planchas las traen, ¿y eso qué significaría? Le resta mercado a estas dos empresas que son nacionales y, y si sigue así, obviamente van a mermar sus producciones. ¿Quién dice que después no traigan un barco factoría y en el barco traigan clinker? Ustedes saben que el clinker es la materia prima para la fabricación de cemento. El clinker se produce, vamos a decir que el clinker es el eh, análogo a lo que encuentras como tierra volcánica, ¿no? Que la mezcla de cal, arcilla, arena y algunos otros elementos, y hierro, por ejemplo, eso a grandes temperaturas lo que se produce es un clinker natural, ¿no? Eh, y mezclado con yeso en frío es el cemento. O sea, mientras el clinker, mientras esté en esta fase intermedia, mientras no le eches cal, así le eches agua, no endurece, no fragua. Una vez que le echas cal, ya adquiere esa característica. Entonces, ¿quién no dice que en uno de esos barcos enormes te traen clinker de otro lugar, te ponen ahí dentro del mismo buque un molino, y compran cal de manera nacional, mezclan el clinker que han traído con la cal y tienen su sección de embolsadura ahí en el mismo buque y te venden cemento, ¿no? De hecho, ya hubo hace algunos años, hubo embarcaciones así que llegaron al Perú y y introdujeron el cemento, pero aparentemente no les resultó, ¿no? Pero porque eran barcos más pequeños, obviamente los costos son mayores, pero siendo embarcaciones más grandes, los costos se reducen. Entonces, esa es otra factibilidad, ¿no? Entonces, nos traen la industria abajo. Entonces, el tema es, debemos sí ser, aceptar las construcciones, traer el negocio, pero debemos poner ciertas barreras como para ponernos, digamos, en posibilidad de desarrollar nuestra industria, no matarla. Bueno, señores, conmigo, hasta la siguiente. Bien, César, Pedro, tú has hablado bastante bien sobre un montón de temas. Yo quisiera decir que en mi caso voy a tratar de enfocarlo de una manera un poquito diferente. Yo creo que en algún momento Latinoamérica fue el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decían, mira, está cerca, vamos a darles algo, vamos a ayudarlos con un poquito y ahí lo vamos a tener tranquilos. La mayoría son repúblicas bananeras, es gente que no está desarrollada, su industria es una industria básica, ya sea agricultura, ganadería o minería, y la minería básicamente es mineral, lo que se exporta, y nosotros le vendemos luego el producto terminado. Entonces no es tan importante y está cerca de nosotros. Con el tiempo se ha demostrado de que esa estrategia no ha sido la mejor. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas y los países no pueden depender de un solo comprador o de un solo vendedor como eran los Estados Unidos. Y empezamos en Latinoamérica a ver diferentes alternativas. Y estas alternativas se convirtieron en otros mercados internacionales. Y esto ha estado de alguna manera con este periodo cíclico que tenemos en la política latinoamericana, en donde tienes 10 años que están, digamos, por el lado de acá, y luego pasan al otros 10 años por el otro lado, pero nadie se queda en el medio, ¿no? Entonces, dependiendo de si estás hacia este lado o si estás hacia este lado, las tendencias para trabajar con uno o con otro sector del mundo crecen o decrecen en el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy en día vemos que existen básicamente dos potencias, las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China, están peleándose básicamente como si estuvieran en una guerra, en este caso es una guerra comercial, tratando de tomar posiciones en cada uno de los países, haciendo o desarrollando inversiones que les aseguren
la supervivencia de su comercio internacional. Y tenemos a un tercer elemento, que en este caso es Europa, que por mucho tiempo tuvo como un gran socio comercial de los Estados Unidos, pero recientemente ha estado mirando con mejores ojos hacia un posible desarrollo comercial más cercano con la China, debido a los problemas que todos conocemos asociados con las tasas, los aranceles y también el tema de la OTAN, de alguna forma. Esto por el lado de los países grandes. Los países chicos o los países de Latinoamérica hemos estado también viendo y tratando de sacar oportunidad, ¿no? Y tratando de reducir la dependencia, porque ese es un gran problema, ¿no? Si ustedes tienen un negocio y se ponen un momento a pensar y a revisar quiénes son sus clientes, van a encontrar que probablemente tienen una concentración, el famoso 80-20. Tienes el 20% de tus clientes que te generan el 80% de tus ingresos. Y si uno de tus clientes se te va, te puede afectar tremendamente el negocio. Así como ocurre eso en tu negocio personal, ocurre exactamente lo mismo en el negocio internacional. Latinoamérica representa aproximadamente el 6% del PBI mundial y también entre el 6 y el 8% del comercio internacional. Visto así, tú dices, bueno, 8%, no sé si es mucho, si es poco, pero sí es importante. Es casi un décimo del total de comercio internacional mundial. Entonces, hoy, con los problemas que existen para el tema de traslado de materia prima o de bienes terminados por los altos costos de transporte, hace mucho sentido tratar de encontrar y desarrollar hubs en determinados lugares. Por ejemplo, en Honduras, China ya hizo inversión en puertos, lo ha hecho también en Perú. Hace unos días, acaba de llegar el nuevo embajador americano y ha hecho una serie de declaraciones indicando que el Perú conforma y forma parte de unos países estratégicos en los cuales los Estados Unidos van a hacer una mayor inversión. Acaban de anunciar de que van a hacer una inversión de $1.500 millones en el CIMA. Están viendo también de desarrollar, hacer productos o desarrollo de infraestructura en el sur de Perú. Entonces yo creo que estamos en un momento en que podemos sentar y escoger a nuestra mejor opción. No solamente depender de uno, sino también de dos, porque no hay que casarse con uno solo, porque si no vamos a volver al mismo problema que tienes siempre. Si tu cliente o si tu proveedor se te va, tienes un problema. Y eso es lo que se está tratando de evitar. Entonces, no somos patios. Yo creo que estamos empezando a tratar de desarrollar y tratando de ser socios. Todavía minoritarios, pero socios. Ya no vamos a tener una relación o de dependencia. Es que, porque este señor me compra, entonces yo tengo que darle siempre un mejor precio, tengo que ampliar mis condiciones de crédito, etcétera, etcétera. Y cuando yo necesito algo, tengo que tomar el préstamo de los organismos internacionales de estos países que supuestamente me dan a condiciones muy particulares, pero todos sabemos que son caras. Yo creo que estamos pasando de ser patio a ser socios, y para ser protagonistas creo que todavía nos falta mucho, porque el gran problema para ser protagonista es que tú tienes que tener un precio específico, del cual no lo tenemos en este momento. No nos gusta quizás lo que estoy diciendo, pero es una verdad, y es una verdad absoluta y en la cual tenemos que trabajar. Y para poder ser protagonistas, ¿qué es lo que necesitamos? Pues tenemos que tener el tema de la tramitología. Si alguien quiere venir aquí al país y quiere desarrollar una industria, quiere poner algo, es un dolor de cabeza. Ustedes que están, otra vez, los pongo en su... muchos de ustedes son formales. Cada vez que tienen que hacer algo, es una locura. Tienen que pasar por 50.000 documentos, que el ministerio, que los permisos, que la municipalidad, etcétera, etcétera. Y cuando pasa por todo esto, te viene el Ministerio de Trabajo, que tiene que pasar por una serie
capacitaciones que tienen que llevarse a cabo, lo cual no digo que sean malas, pero sí digo que encarecen el proceso y que distraen a la persona lo que es su negocio principal, o como Domingo lo llama tu core business. ¿Cuál es mi core business? Hacer sillas. Entonces, si yo tengo a 10 personas porque soy exitoso y encontré un nicho que son no sé, los restaurantes. Ahora, como ya tengo 10 personas, tengo que tener entonces seguridad y salud en el trabajo, tengo que tener 15 horas de capacitaciones, etcétera, etcétera, y eso me complica. Entonces, cuando hablamos de tramitología, hablamos de esto. Tenemos que ser más simples y más rápidos de lo que hacemos. Lo segundo, la regla. Las reglas del juego no se pueden cambiar. O sea, no pueden decir, sí, vamos a darte ciertas facilidades y después no lo voy a hacer o cambiar de acuerdo conforme viene el viento. No, las cosas tienen que ser claras, tienen que vernos y percibirnos como un país serio que respeta sus acuerdos. Y recordemos que el dinero siempre se va donde lo tratan mejor. Yo, como inversionista, si voy a poner una fábrica de vidrios, la puedo poner aquí en Perú, la puedo poner en Bolivia, la puedo poner en Paraguay, o la puedo poner en cualquiera de los países que conforman Latinoamérica. ¿Y voy a ir dónde? Donde me den las mejores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque al final es esto. Todo esto es un negocio y este es un tema de manejo de costos y un manejo de la rentabilidad. Entonces, el tema del protagonismo también tiene una tercera pata que es importante, que es la infraestructura. Si no contamos con una infraestructura adecuada para poder exportar o caminos, no solamente los caminos de la costa, sino carreteras de penetración, se nos va a ser mucho más difícil poder lograr ser más competitivos. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Se ha hablado mucho de esto, se ha hablado es que tenemos que usar todos los acuerdos que tenemos a nivel Latinoamérica, usemos las ventajas competitivas o comparativas que tiene un país respecto al otro, no nos cobremos los impuestos, pero no, estamos hablando de un mercado chiquito, 6-8%, cuando tienes un 92% afuera, que podrías hacer un mejor. Los dejo con esa idea. Bien, César, Pedro, yo quiero compartir algunos datos que estaba revisando, unos datos numéricos, pero primero quiero indicar, China ya no quiere ser la fábrica del mundo, por eso que busca los países, quiere ser el laboratorio del mundo. Mientras Washington intenta acercar el avance de los chips de 5 nanómetros, Beijing ha respondido con una inversión masiva en nuevas fuerzas productivas de calidad, buscando que para el 2030, ojo, ellos tienen un planeamiento para el 2030, su ecosistema sea totalmente inmune a las sanciones occidentales. Y hemos visto cómo Trump, cuando inició su periodo, puso aranceles, etcétera, y al final llegaron a un acuerdo, pero todavía eso está latente. Cuando una potencia crece, genera temor inevitable en el líder establecido. Pero en el 2026 la competencia ha pasado de los aranceles a la guerra de constelaciones. Guerra de constelaciones, por ejemplo, no se habla mucho, pero tenemos a Starlink cubriendo el 70% de Internet rural en el hemisferio sur, con 7.000 satélites. Por otro lado, China responde, tiene el Tianfan o el Mil Velas. Este año ya ha desplegado sus primeros 100 satélites de baja órbita, enfocados en una transmisión láser que promete ser un 40% más rápida que los estándares actuales. No es solo, ojo, no es solo conectividad, es quien controla el sistema operativo del cielo. El riesgo no es la competencia es buena, sino las faltas de reglas claras. Bueno, y en nuestra región de América Latina es el campo de batalla de la ruta de la seda digital. Miren algunos datos más que voy a compartir. China ha inyectado más de 100.000 millones de dólares en infraestructura digital en la región. Huawei Cloud, conocemos, ya controla el 22% del mercado de nube en América Latina, ofreciendo costos un 20% menores que Amazon o Microsoft. El oro blanco que hablaba Pedro,
Poseemos el 47% de las reservas mundiales de litio. China controla el 75% del refinamiento global de este mineral. ¿Qué significa esto? Que mientras nosotros extraemos el mineral a $15,000 la tonelada, China lo devuelve transformado en tecnología de $200,000. Estamos ante un nuevo modelo de dependencia. La iniciativa de la Franja y la Ruta no son solo puertos en Perú o trenes en Brasil, es una red de dependencia económica y tecnológica de largo plazo. China ofrece tecnología más barata, pero su ley de inteligencia nacional obliga a las empresas a compartir datos con el Estado. Entonces, esto te debe importar, ¿no? ¿Estás dispuesto a ceder privacidad de tu infraestructura crítica por un ahorro del 10%? Mientras China invierte el 2.5% de su PBI en I+D, innovación y desarrollo, América Latina invierte apenas el 0.6%. Si no cambiamos esto, nuestros hijos serán usuarios de las apps chinas o americanas, pero nunca los arquitectos de las soluciones. Estamos condenando a la región a ser un consumidor pasivo. Pero la buena noticia es que en el 2026 tenemos opcionalidad. Es que la neutralidad no es pasividad, es la capacidad de subastar nuestra importancia estratégica para exigir transferencia tecnológica real. No aceptemos solamente el puente, exigimos la fábrica, debemos exigir la fábrica de sensores del puente. Eso es todo lo que quería yo compartir. Las últimas palabras para Pedro y para César, por favor. Yo quiero simplemente complementar parte de la información que ha dicho César respecto al nuevo base naval que Perú tiene proyectado hacer. Esta base naval es un proyecto que se ha manejado de años anteriores por la Marina de Guerra, ¿no? Y dentro de sus alternativas escogieron a los Estados Unidos, ¿no? Por la tecnología que tiene y por lo que, según criterios de quienes han decidido, es lo mejor. Ahora, esos 1.500 millones no es una donación de Estados Unidos. Ellos nos están vendiendo a nosotros, o sea, esos 1.500 millones de dólares va a salir del fondo del Perú para pagar a los Estados Unidos. Ellos lo que están aportando es simplemente la tecnología, los planos y todo ello, ¿no? Pero no es un obsequio ni que es una inversión de los Estados Unidos, no lo es. Bueno, y lo otro que mencionó Rubén, efectivamente, lo que debemos negociar es no vender simplemente el mineral, sino en el caso de cobre, no vender el cobre, sino los cátodos de cobre. En la plata, no vender la plata, sino vender los transistores de plata. En fin, y tenemos que desarrollar. Ojalá quien asuma el gobierno del Perú próximamente tome iniciativa en dar las normas legales que permitan hacer el marco para un desarrollo tecnológico de nuestro país. Gracias. César. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar en este momento, pero sí creo que es importante el tema de la vigilancia. El tema de la vigilancia de nuestras autoridades. Asegurarnos que cuando se tomen decisiones, sean decisiones que no se toman debajo de la mesa, sino que son discutidas por elementos o por personas especializadas para asegurarnos de que efectivamente se está tomando la mejor decisión. Es otra vez, señores, si ustedes van a hacer una compra importante, de lo que sea, un torno para su negocio, un torno, un nuevo sistema informático, un nuevo software, ¿qué es lo que hacen? No llaman a la primera o no toman la primera oferta que reciben. Lo que hacen es evaluar las diferentes alternativas, evaluar los pros y los contras y toman la mejor decisión, no uno solo, sino basados en la información o en la gerencia o las personas que forman parte de la organización, de sus organizaciones a efectos de tomar y de asegurarse la mejor relación costo-beneficio. Esto es lo que tenemos que asegurar, porque el país al final es una gran empresa, es la gran empresa de todos los peruanos, y las cosas se tienen que hacer con claridad y transparencia.
Bien, amigos. ¿Quién no entiende el mapa en el que camina, termina perdido o siguiendo el camino del otro? Si este episodio o esta temporada te ha ayudado a ver el mundo con mayor claridad, te pido que lo compartas ahora mismo con alguien que necesite. No te olvides a suscribirte a Gestión de Conocimiento. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.